posición competitiva con el resto de los países del ámbito turístico, y es por ello que esta mañana se ha dado cita aquí un grupo de expertos en la materia, un poco dándole continuidad a un evento que se llevó a cabo en octubre del año pasado en la Ciudad de México, un foro que se denominó Invertir en Turismo, la dimensión del reto. Algunos de los especialistas que en esa jornada nos acompañaron están aquí presentes para darle continuidad a los diálogos y buscar soluciones para el tema de inversión y financiamiento. Aquí expertos en banca de desarrollo, en banca privada, en instrumentos de inversión, de financiamiento, de capital de riesgo, de novedosas formas también de allegarse a recursos para que las empresas puedan desarrollarse y competir equitativamente con tasas preferenciales, con estímulos, etcétera, de tal manera que podremos al final de la jornada probablemente tener alguna aproximación al tipo de solución de requerimiento que se podría dar a este segmento de nuestro país. Quiero agradecer muy puntualmente la participación especial de quienes han hecho favor de coordinar esta mesa, que está completísima, ustedes la ven acá, son 7 expositores, pero sus 2 coordinadores nos han hecho favor de integrar a esta mesa a todos estos expertos, y le agradezco especialmente a ellos dos, al licenciado John McCarthy, quien está con nosotros. Él es director general socio director de Leisure Partners, una empresa consultora en desarrollos inmobiliarios, hoteleros, turísticos. Él es licenciado en administración, tiene su carrera desarrollada a lo largo de más de 2-3 décadas en diferentes ámbitos. Su especialidad es desde luego el turismo, pero ha sido desarrollador turístico, ejecutivo de altas empresas como Bancomer, el grupo de desarrollo Bancomer en Club Regina, director ejecutivo de Raintree International también en nuestro país. Ha sido fundador y después presidente de AMDETUR, la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, presidente también del Consejo Nacional Empresarial Turístico, que es la cúpula del sector empresarial en el ámbito turístico. Ha sido asesor de numerosas empresas, consultor, promotor también en nuestro país, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, en el periodo de la administración 2000 a 2006, catedrático, asesor y, como he dicho anteriormente al principio, ahora socio director de Leisure Partners. Para él un aplauso, por favor. Muchas gracias, John. Y también a nuestro al otro coordinador de este panel, de esta mesa de trabajo, que es el licenciado Pedro Donde Escalante. Él es economista de profesión, ha desarrollado su carrera en el ámbito de la banca de desarrollo, del Banco Central, estuvo en Banco de México, estuvo también en Infratur, que después se convirtió en Fonatur, desempeñando altos puestos en el área de planeación y de desarrollo. Fue también subsecretario en la Secretaría de Turismo, subsecretario de Planeación en la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal. Ha sido director de algunos fideicomisos del Banco de México como FIDEC y FONEI. Por supuesto también asesor y consultor de empresas, lo cual sigue desempeñando hasta la fecha. Estuvo también participando en la banca de desarrollo, siendo director general de banca de gobierno, entre otras funciones en Vital, que posteriormente se convirtió en HSBC, miembro del Consejo de Administración también de numerosas empresas y actualmente socio consultor en materia de turismo. También un aplauso para él, por favor. Pedro, con una gran experiencia y también ha sido participante en el Foro Nacional de Turismo. Y presento en aras del tiempo a nuestros expositores con la posición que actualmente desempeñan en el orden que ustedes los están apreciando, de izquierda a derecha. El ingeniero Fernando Nieto, director corporativo de Grupo Financiero Monex. Muchas gracias y muy buen día. El doctor Felipe Vilá, director general de la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, mejor conocida como el Fondo de Fondos. Bienvenido. El licenciado José Antonio Quesada, socio líder de clientes y mercados de PricewaterhouseCoopers, es el patrocinador del libreto que ustedes tienen en sus asientos sobre cómo hacer negocios en México en el área turística, Doing Business in Mexico. Muchas gracias por el patrocinio y por tu presencia.
el licenciado Fernando Olivera Rocha, también con una gran experiencia en el ámbito turístico en diferentes posiciones, actualmente secretario de Turismo del Gobierno del Estado de Guanajuato. Gracias, Fer. Alexi Kashavi, vicepresidente ejecutivo de Questex Hospitality Travel, muchas gracias por estar en este panel. De Luis Barrios, director general de Hoteles City, una de las cadenas, probablemente la cadena mexicana de hoteles con mayor índice de expansión en nuestro país, un gran hotelero, muchas gracias por estar con nosotros. Y finalmente, licenciado Gerardo Corona, director de financiamiento de Bancomex, el Banco Nacional de Comercio Exterior. Muchas gracias a todos ellos y cedo la palabra en principio a John McCarthy para que inicie con este diálogo entre los expertos. Gracias, Pepe. Muy buenos días a todos. Gracias por esperar. Vamos a tratar de que la espera valga la pena. Tenemos un panel de primerísima, como 1000 años de experiencia turística y de inversión sentados acá arriba. Entonces, esperemos que se lleven buenos apuntes, buenas notas y conocimientos de lo que está pasando, pero sobre todo, más importante, qué es lo que puede pasar en nuestro país. Un país turistero por excelencia. México es de los pocos países en el mundo que tiene organismos federales como la Secretaría de Turismo, el Consejo de Promoción Turística, un Fondo Nacional de Fomento al Turismo, un Bancomex, comisiones de turismo en el Senado, en la Cámara de Diputados, secretarios de turismo, creo que ya en los 32 estados de la República. Entonces, somos un país turistero, eso nadie lo puede negar. Somos un país que ha hecho muchas cosas muy bien en turismo durante los últimos, sobre todo 35, 40 años, a partir del nacimiento de la Secretaría de Turismo Federal. Y somos un país que se está recuperando de una muy mala racha turística. Tuvimos 6 años muy malos, tuvimos la tormenta perfecta en el 2009, realmente el turismo en nuestro país con el H1N1, la crisis inmobiliaria y una serie de situaciones a nivel mundial hicieron que el turismo cayera a niveles que jamás habíamos visto. Sin embargo, y lo oímos ayer de Fernando Martí, 2014 y del subsecretario Carlos Joaquín, un año espectacular en materia de turismo internacional, no tan espectacular en lo nacional. Se habla de que posiblemente el 2015 sea el primer año de los 30 millones de turistas y si lo logramos, pues luego tendremos que ver hacia el 2025 qué es lo que puede suceder. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cambió? Yo diría 2 cosas, y así lo dice el Consejo Nacional Empresarial Turístico. Mejoró dramáticamente la economía de Estados Unidos y el manejo de la imagen en el extranjero es mucho mejor de lo que era apenas hace un par de años, con lo cual el movimiento de turistas se ha mejorado sustancialmente. El turismo pesa fuerte en la economía de nuestro país. Representa casi 5.000 millones, 5.500 millones en el 2014 para la balanza comercial positiva, llega más divisas por turismo de lo que sale. La manufacturera, nada más para darles un número, debe de haber sido en el 2014 de 8.000 millones de toda la industria manufacturera, la turística 5.000. Se incrementó el gasto turístico en 22% el año pasado, no es cosa fácil, no se dice fácil, nos ayudó un poco el tipo de cambio, pero nos ayudó sobre todo un gran volumen de turistas. Nuestro principal país emisor, lógico, es Estados Unidos con el 58% de los turistas y qué bueno que sean ellos, que son turistas de alto gasto, a larga estadía y buena permanencia en el país. Están regresando los cruceros, sobre todo al Caribe, pero también ya empezamos a ver a los cruceros que por el problema de Mazatlán dejaron de plano de ir al Pacífico y ya empezamos a ver otra vez tráfico y un número importante de cruceros también en el Pacífico. El transporte aéreo en general, el número de pasajeros incrementó 8.8% el año pasado y el número de turistas en el mundo se incrementó 4.8%, quiere decir que estamos 4% arriba de lo que está pasando en el resto del mundo. Creo que la conclusión de todo lo que hemos oído hasta ahora es, vamos bien, pero la pregunta en este foro específico es,
cómo potenciar la inversión turística, cómo volver a ese espíritu original de cuando los del Banco de México y el gobierno federal dijeron vamos a ser un país turistero, cómo metemos clochazo, segundón y volantazo y volvemos a hacer que este país de veras traiga en la sangre esa dinámica, esa pasión, esas ganas de hacer turismo. Tenemos que prepararnos para afrontar el crecimiento necesario para ser el número 10 otra vez. Pero no se trata nada más de ser el número 10 en número de turistas. Traigamos más bien mucha gente que gaste, gente que entienda que gracias a productos como Mundo Maya, un cuarto de hotel no es un commodity. Si sabemos agregarle valor al turista, el turista va a pagar mucho más porque le estás ofreciendo algo que no tiene ninguno de nuestros competidores. Ciertamente no lo tiene la Dominicana, no lo tienen las islas del Caribe y muchos de nuestros competidores. Y tampoco lo va a tener Cuba. Anoche discutíamos ampliamente el tema de Cuba, pero es un tema que estará sobre la mesa aquí más adelante. Uno de los grandes temas en nuestro departamento turístico es cómo podemos atraer más capital de largo plazo y a buen precio. El capital sabemos y le pediremos a algunos de los ponentes que nos platiquen de qué están haciendo ellos, que hay sectores de la economía hotelera de este país que han tenido un crecimiento impresionante en los últimos años y quiere decir que hay un mercado de capitales sanos, pero por ejemplo a las playas no está llegando mucho de ese capital y tenemos que platicar por qué. Oía yo a Romárico Arroyo hoy en la mañana que decía que se tienen que tomar, hay cosas que son tan fáciles como cambiar una medida legislativa. El artículo 27 constitucional lleva 2 años ahí atorado creo que en el Senado. El impacto que esa medida, una simple medida administrativa, pudiera tener sobre el tema inmobiliario en nuestro país. Eso de que tienes que sacar un fideicomiso con un banco de quién sabe dónde para comprar tu casa, ya no puede ser. Tenemos que simplificar y tenemos que volver a ver a México con esa potencia y, como digo, el turismo en la sangre. Con este breve mensaje le quisiera pasar el micrófono a Pedro Dondé, que nos va a dar un mensaje y que nos sirve a manera de introducción de un video muy especial. Muchas gracias y que sean todos ustedes bienvenidos. Pues yo quiero comunicarles a ustedes que estamos ante una gran oportunidad de lo que estamos viendo para nuevas inversiones, aumentar la planta hotelera en general. Ya John hizo alguna mención de las cifras, pero el Banco de México lo que es el turismo al interior tuvo un crecimiento del 20%, en donde las divisas llegaron a 13.564 millones de pesos. Pero también es relevante que el gasto medio por cada uno de estos visitantes al interior de larga estadía creció también en forma sustancial y hoy en día es de 850 millones de dólares por cada uno. Estamos viendo que este crecimiento, tanto en la parte de turismo recreativo de playa o de negocios, se está presentando la visión que se está viendo de la recuperación norteamericana, nos da un gran estímulo y yo creo que tenemos que aprovecharlo. Para ser breve, yo quisiera que veamos un mensaje que tenemos un mensaje del doctor Pedro Aspe, quien pues es ampliamente conocido, exsecretario de Hacienda y pues es la cabeza de una empresa de Evercore de gran capacidad de banca de inversión. Entonces yo los invitaría a que escuchemos sus palabras. Hola, muy buenos días. Encantado de acompañarlos en esta mañana en Villahermosa, aunque sea por este medio, pero cuando Pedro Dondé me invitó a hablar con ustedes, hola, muy buenos días, encantado de acompañarlos en esta mañana en Villahermosa, aunque sea por este medio, pero cuando Pedro Dondé me invitó a hablar con ustedes sobre cómo veía las perspectivas para el turismo para el año 2015, y que le dije que no podía acompañarlos físicamente, pero me dijo, no hay problema, te grabamos. Y entonces, encantado de estar aquí con ustedes.
Quisiera hacer algunos comentarios de cómo se ve el año para el turismo, y la verdad que se ve muy bien. La temporada pasada fue buena y la que se vislumbra para 2015 es mejor. Lugares, por ejemplo, vacacionales como Cancún, Los Cabos, Vallarta, se ven extraordinariamente bien, con ocupaciones altas y crecientes, con diversificación de turismo tanto de Estados Unidos como del resto de América Latina, como de Europa, y ahora empiezan también los asiáticos, entonces las cosas se ven bien. ¿Cómo se ve para el año 2015? Bueno, como todos sabemos, como resultado de la caída de los precios del petróleo y de un muy buen manejo de Banco de México de la condición cambiaria, el tipo de cambio ha sufrido una depreciación de alrededor del 18% hasta el día de hoy. Con este 18%, sin embargo, se ha manejado de tal manera bien que la inflación, lejos de haber aumentado, inclusive tuvimos un enero particularmente benigno, eso porque la reforma de telecomunicaciones también ayudó al suprimir los costos de larga distancia y por tanto la verdad es que hemos tenido una depreciación del 18% del tipo nominal, pero casi es una del 18% del tipo real, porque no ha aumentado la inflación. Esto lo que ha hecho es que para el sector turismo ha aumentado su competitividad muchísimo. Ustedes son exportadores de servicios y por tanto son pagados en dólares, con costos en pesos y con costos que no han sufrido la misma variación que ha sufrido el tipo de cambio y por eso la depreciación real les da mucho mayor competitividad. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto de los precios bajos de petróleo, pero suponemos que por lo menos en el año 2015 la apuesta es una apuesta de alta probabilidad de que los precios no serán los del año 2014. Es decir, los precios del petróleo que han disminuido a la mitad, básicamente una caída del 50%, han hecho entonces que esta depreciación cambiaria dure por lo menos durante 2015 y quizás sobre algunos meses del 16. Esta es una oportunidad de oro para todos los exportadores, pero especialmente para los exportadores de servicios, porque si tienen realmente en línea los costos, van a ganar una competitividad enorme y van a aumentar su rentabilidad. ¿Cuáles serán los sectores ganadores del crecimiento económico previsible para este año 2015? Sin duda los siguientes. Primero, toda la parte automotriz, en exportación de automóviles, en producción de piezas y partes, todos los componentes de automóviles estarán creciendo en exportaciones entre el 15 y el 20%. Después, sin duda, también todo lo que es la manufactura ligera distinta de automóviles, helicópteros, maquinaria ligera, etcétera, toda esa parte va a estar creciendo muy rápido, con exportaciones creciendo a tasas del 15 al 20%. Por otro lado, sin duda, las maquiladoras se ven muy beneficiadas y, por supuesto, ustedes en el sector turismo, que son exportadores de servicios, se van a ver muy beneficiados, por lo cual deben de aprovechar estos tiempos buenos para poder modernizar las plantas y tener mucho más inversión. Bueno, con esto don Pedro Aspe nos da un poco la foto del macro, cómo se ve México y cuáles son las posibilidades desde el punto de vista macroeconómico y qué rol juega el turismo en ese contexto de la economía. Yo le quisiera preguntar a Alexi Callavi de Questex, ¿cuál es su visión? ¿Por qué México es importante en este momento y qué está pasando en otros lugares del mundo? Un poquito para ver la foto grande, ¿no? Aló. Bueno, para nosotros, cómo vemos el mercado global, el mercado de inversiones turísticas representa unos 145 mil millones de dólares. Pero cuando se ve el gasto de los visitantes es 4 trillones de dólares. Entonces, lo que estamos viendo es que la capital que invierta las inversionistas está creciendo, pero no tanto como que está creciendo el gasto del viajero. Por ejemplo,
en los últimos 20 años ha doblado el gasto del viajero en los mercados emergentes. Pero la inversión a esos mercados en el sector turístico ha crecido como alrededor de 3, 4, 5%, depende del año. Entonces, lo que nosotros vemos es un hueco entre dónde están invirtiendo la plata en el sector turístico y dónde están gastando la plata de los viajeros. Entonces, obviamente, esta es la falta de infraestructura, falta de hotelera. Entonces, para nosotros y para México, para el sector turístico, lo que tenemos que hacer es llenar este hueco que existe entre lo que está o donde está gastando la plata del viajero y donde están invirtiendo las inversionistas en esos hoteles, infraestructura y todos los otros activos involucrados en el sector turístico. Globalmente lo que vemos es que el private equity invierta al promedio el 45% de toda la inversión turística viene del private equity, pero acá en México es alrededor de 15%. Entonces también cuando empezamos a profundizarnos de qué está pasando en México, cuál es el reto, pero cuando hay retos hay oportunidades. Obviamente hay private equity en los Estados Unidos, pero global, o sea, en Asia, en Medio Oriente, pero obviamente los Estados Unidos es el líder, segundo plazo es Medio Oriente y el tercer plazo es China. Pero en los Estados Unidos existe un montón de private equity firms que tienen plata, que tienen que invertir esa plata y quieren saber más de México, quieren saber cómo se invierten. Entonces esa es la oportunidad que tenemos y ojalá podemos discutir un poquito de ese tema acá en este panel, de entender cómo podemos mejorar la infraestructura o la estructura de cómo se invierte esa plata que existe en los Estados Unidos, también en Medio Oriente y también en Asia y México, y cómo y cuándo y cómo mejorarla, no solamente en términos de cantidad, pero en términos de calidad. José Antonio, siguiendo un poquito con el tema, o un muchito, hay muchísimo dinero en el mundo en este momento, sobre todo por los programas de alivio en Estados Unidos. Sin embargo, al sector turístico, y habrá que diferenciar aquí al sector turístico de negocios, del sector turístico de playa, no le está llegando mucho de esa plata. ¿Qué ustedes que ven el tema de hacer negocios, del doing business en México, ¿qué es lo que ven? ¿Por qué se están deteniendo a pensar? Ya no tenemos a los españoles porque todavía no se nos recuperan completamente, y básicamente toda la inversión o casi toda es de México. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se fue el Mexico Moment, el memo? Mira, John, yo creo que tú bien mencionabas esta publicación del Doing Business en México, y le platicaba precisamente aquí a Fernando de Guanajuato que deberíamos de hacer un Doing Business regional, porque lo que nos ha pasado es que con la marca México vienen muchas cosas juntas. Entonces, si nosotros hablamos de la Riviera Maya o del Corredor del Bajío o de algunas de las zonas más seguras del país, pues se contrastan con otras que han estado teniendo problemas graves, y todo va mezclado dentro de esta oferta. Entonces, bien puntualizaba Alexis y tú lo mencionas, el tema del capital no es necesariamente una restricción más, y todas las cifras que mencionamos del turismo son muy buenas, pero siempre nos quedamos con el sabor de que estamos subdesarrollados en materia turística, y efectivamente lo estamos en muchas de las zonas que tú ya despegabas, que es el turismo de convención, el turismo de negocios. Creo que hay una serie de temas donde nuestra oferta de sol y playa sigue siendo muy agradable, y en el Corredor Maya lo han sabido manejar muy bien, pero necesita evolucionar a niveles mundiales, como es el hecho, y yo lo destacaba hace un momento, de una serie de eventos diferenciadores como puede ser el tema de la Fórmula 1. El tema de la Fórmula 1, yo sé que lo vieron para lo que era Cancún,
por X situaciones no se dio, pero ¿qué le vas a estar agregando a esa oferta de negocios de ese lugar para que el inversionista diga, este lugar tiene una serie de empresarios que van a estar viendo otras oportunidades? Y por ejemplo, dejar de ver la Riviera Maya como un centro de sol y playa y verlo también como un centro de logística, donde al mismo tiempo que desarrollas un aeropuerto que va a ser el más grande de Latinoamérica, ahí tengas otro de la misma envergadura para estar satisfaciendo toda la oferta global. Fernando Olivera, gracias José Antonio. Tú traes ahí en el estado de Guanajuato una combinación bien interesante, que es el turismo, mucho turismo de negocios derivado mucho de las plantas automotrices, pero también traes el turismo de placer, como en pocos lugares de la República se ha logrado. Incluso se decía ayer que San Miguel de Allende fue nominada a el mejor destino turístico del mundo hace un par de años. Ahorita me comentabas hace un rato que se están construyendo 30 hoteles en tu estado. ¿El capital de esos 30 hoteles de dónde viene? Así es, John. Muy buenos días a todos. Buenos días a todo este panel. El capital particularmente, y como creo que se viene compartiendo aquí en este panel, principalmente es mexicano, pero como bien lo dices, creo yo que adicionalmente al sol y playa, estamos empezando a vivir otro momento también intraterritorial con una oferta turística también diversificada. La gente está empezando a buscar otro tipo de actividades y con ello creo que este corredor, y yo no solamente centraría mi comentario en Guanajuato, creo que Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, incluso parte de Jalisco, está empezando a encontrar esa diversificación. Hoy, si nosotros analizamos la región, estamos viendo este turismo de negocios muy creciente, como bien lo decías, 32 nuevos hoteles solamente en Guanajuato en los últimos 18 meses y hacia los próximos 18 en que se acaban de construir, te van a dar una oferta hotelera nueva, te van a dar una oportunidad de darle esa demanda o satisfacer esa demanda que se está dando en la región, pero también los congresos y convenciones, que es totalmente diferente al turismo de negocios que están generando estas nuevas plantas automotrices e industrias, pero por el otro lado también la gente está moviéndose los fines de semana y en ello sí la infraestructura es fundamental. Creo yo que esta infraestructura carretera, infraestructura en la conectividad aérea, la infraestructura también de acceso a todos estos lugares de recreación y de ocio es lo que empieza a generar este nuevo interés de moverse. Si tú te puedes mover en un fin de semana solamente a 2 horas o a 2 horas 30 a un destino de placer, lo vas a hacer, y eso es lo que está pasando en todo el centro de México. Fundamental es tratar de acceder a estos capitales internacionales para grandes megaproyectos, algo que no estamos encontrando todavía en el centro del país con estos hoteles. Si bien son 32 hoteles, estos 32 hoteles pues representan 4,000 habitaciones. Para el centro de México son muchísimas habitaciones. Para solamente Guanajuato es un crecimiento inclusive de casi el 18% de las habitaciones instaladas en Guanajuato, pero si nos vamos a Quintana Roo, pues bueno, lo que representan 4,000 nuevas habitaciones, pues representa un nuevo hotel, ¿no? En 70 hectáreas. Eso es creo que lo que debemos de empezar a ver como oportunidad en otros destinos como los del Bajío o como los del centro del país, no de sol y playa, para empezar a dar una innovación en la experiencia turística, en el ocio, que además se complementa entre semanas sin duda con este gran crecimiento industrial que hoy pues es innegable que en esta región se está dando con un gran apoyo de la infraestructura hotelera, ¿no? Luis Barrios, tú hiciste una colocación en bolsa por algo así como creo que $200 millones hace año y fracción, ¿no? Hubo tomadores del extranjero en esa colocación. Si los hubo, ¿qué opinan de México? Si no los hubo, ¿cuál es tu interpretación y lectura? Permítame corregirte, sí, en efecto hicimos la colocación hace 1 año y medio, en el mes de junio, pero en esa ocasión fue de $180 millones. Acabamos de hacer una en octubre 5 del año pasado, y esta fue una colocación de $200 millones. Entonces, refiriéndome a las dos, yo te diría que los mercados no son predecibles.
Los mercados son ventanas que se dan de oportunidad de salir a financiar en determinado momento. Cuando las necesitas, muy probablemente estén cerradas, y cuando no las necesitas, probablemente se abran. Si en estos 2 años nos han tocado 2 ciclos de México, en donde ha sido tremendamente atractivo para los capitales extranjeros, y esa ventana se cerró por ahí de junio del 2013, se volvió a abrir a partir del primer trimestre del año pasado y se volvió a cerrar por ahí de octubre 5. Curiosamente, City Express ha estado en la última semana de esas 2 ventanas y no se los recomiendo a nadie porque no son muy placenteras. Sin embargo, se logró. En la primera colocación hubo mayoritariamente mexicanos tomando la mayoría del papel por cuestiones de clima internacional. No así en la segunda ocasión. El año pasado el 60% de la colocación se llevó en mercados internacionales. Cuando salimos a nivel de 160 millones, que éramos una empresa valuada probablemente en 450, 500 millones de dólares, el tipo de inversionista que entró con nosotros es un inversionista un poquito más especializado, por lo tanto el rango y el número de inversionistas potenciales es menor, porque están buscando mercados emergentes, lo estás calificando, mercados en emergentes. El turismo, siempre ha habido discusión entre que si es un negocio de bien raíz o si es un negocio de servicios, y nosotros somos un animal extraño porque tenemos una gran cantidad de hoteles adentro de nuestro portafolio, somos dueños de nuestras marcas, operamos y desarrollamos. ¿Cuántos hoteles tienes y en cuánto tiempo? Hoy en día son 96 hoteles con 22 en construcción. Ajá. Del tiempo que tenemos abiertos a la fecha es como hemos abierto un hotel cada 6 semanas en los últimos 12 años y medio que tenemos de existir. Entonces el tema es que en esta última ocasión éramos una empresa ya más grande, por lo tanto accedimos a fondos que ya son jugadores de portafolio y que ya no les da, no tienen tanto precaución al respecto de la liquidez que pueda tener tu acción. Entonces es difícil contestar la pregunta porque se dice inversionistas, pero la verdad es que cada inversionista tiene en la mente un tipo de inversión, y cuando no calificas en su mente, por más que la lleves muy bien, haces una gran presentación, no van a invertir. Y luego los momentos, ahorita por ejemplo a partir de octubre 5 ha habido una sola colocación en el mercado y están cerrados los capitales hoy en día, ¿no? Para tipo de instrumentos de mercado abierto, de mercado de capitales en bolsas. Más adelante te voy a querer preguntar, adelante José Antonio. Sí, yo nada más complementar el comentario de Fernando, porque todo lo que dijo Pedro Aspe en relación a que vamos a ser más competitivos por el tema del costo, y aquí hay muchos financieros en la mesa, también es un tema donde la expectativa de las colocaciones, y yo lo veo por la fibra IN y las fibras que han salido, pues prometían tasas de interés muy altas, pero con un tipo de cambio como lo hemos tenido, sobre todo para los extranjeros, pues ya no se vuelve tan atractivo. Entonces definitivamente la expectativa del rendimiento de estos vehículos no es que sea mala, es muy buena, pero no es la que estaban anunciando en esos paquetes. Además, debatible de a quién le beneficia y a quién no el tipo de cambio. De hoteles de ciudad en el centro de la República pues tienen ingresos en pesos y costos en pesos, hoteles de playa tienen ingresos en dólares y costos en pesos, y yo creo que es el ejemplo al que se refería el doctor Aspe, ¿no? Felipe, ¿ustedes han participado en alguna de las colocaciones de City Express o alguna de las otras fibras? Gracias, John. ¿Me escuchan? Sí, gracias. En realidad nosotros invertimos antes de que las empresas salgan a bolsa. Nosotros estamos invertidos en la cadena City Express, nos sentimos muy orgullosos de estarlo a través del fondo Wamex, pero nosotros invertimos antes de esto. Una vez que sale a bolsa, nosotros tratamos de desinvertir, tenemos un ciclo muy definido, tratamos de tener una duración, si me permite el tecnicismo, de 7, 8 años, y en ese tiempo salir, ¿no? Hemos estado en el sector turístico invertidos en varias cadenas hoteleras. En la fibra hotel tuvimos la oportunidad de vender nuestra participación en 11 hoteles. Estamos invertidos, como mencioné, en la cadena City Express, y también estamos invertidos en otra cadena a través de otro fondo. Esperaríamos en todas, en las 2 cadenas que tenemos ahorita invertidos,
las dos ya se listaron en la Bolsa de Valores y estamos buscando el momento oportuno, como dijeron mis colegas antes, el momento oportuno para salir de esas inversiones. Muy bien. ¿En hoteles de playa han hecho alguna inversión? No, no hemos hecho inversiones en hoteles de playa. Estamos ahorita considerando un grupo a un fondo de inversiones compuesto por un grupo mexicano experto en bienes raíces y un grupo cuya base está en Miami, que están pensando invertir exclusivamente en hoteles de playa. Estamos ahorita en proceso de diligencia debida para ver si nos conviene e invertimos en ese fondo, que sería el primero que estaríamos. Ampliando, de hecho sí participaron varios bancos de inversión en la fundación de City Express, un fondo creado con capital de Nafinsa, el BID y la familia Botín, como inversionistas en capital de riesgo. Y luego en inmediata instancia, o sea al mismo tiempo, los primeros créditos que obtuvimos con suficientemente buenas garantías fue por parte de nuestros amigos de Banco Mext. O sea que sí nos apoyaron desde el principio, muy amarraditos, pero ahí estaban con nosotros. ¿Por qué, Gerardo, coméntanos sobre esa operación, si se puede, o lo que se pueda? Sí, cómo no. Bueno, quizá para comentar a Luis que siempre es tema de los bancos, digo, somos un banco, John, finalmente Banco de Comercio Exterior es un banco y operamos bajo criterios prudenciales en materia de crédito, no somos un fondo de fomento, por lo tanto usamos capital, ese capital hay que regresarlo aún y cuando el capital de origen fue aportación del gobierno federal, pues es un banco que se mueve y que genera sus fuentes de financiamiento como cualquier otro banco buscando el beneficio. Efectivamente, como comenta Luis, nos da, yo creo que es uno de los casos de éxito, aún y cuando fue muy amarrado en su momento con garantías, pero es un caso de éxito como en otros nichos, pero City Express ha sido un caso de éxito para el banco. Efectivamente apalancamos el primer proyecto, un proyecto que Luis empezó a gestionar, sobre todo muy cuidado y muy manejado en la admisión, costos por llave, muy bien trabajado, que para nosotros ese tema es muy importante, que se lleve a cabo el costo el tema de la admisión en un proyecto es fundamental, cuidar el costo para que salga al mercado y desempeñe correctamente. Entonces, el crecimiento y la experiencia que hemos tenido con City Express ha sido de crecimiento constante. Efectivamente, hemos acompañado al grupo con algunos proyectos financiados y lo hemos venido crecer como un caso de éxito de una empresa con un hotel, a un crecimiento de hoteles, a una institucionalización en sus procesos, a gobiernos corporativos, a empresa pública, a internacionalización de sus proyectos, y es una cadena mexicana que trabaja, me parece ser, con niveles de institucionalidad suficientes para ser de apetito financiero para nosotros los bancos, ¿no? Es lo que podría comentar del caso con Luis. De hecho, ya se le acabó México y ya va a Centroamérica, entonces pudiera ser de los primeros que esté en el mundo maya, mi querido Luis. Hemos hablado y nos hemos ido con la finta que todo el mundo se va, que el turismo de este país es solo cuartos de hotel y solo de americanos o de gringos, como comúnmente se dice. Pero la verdad es que el turismo es mucho más que cuartos de hotel, hay cualquier cantidad de otros productos, no solo inmobiliarios, sino como dicen por ahí, la industria más transversal que hay es la industria del turismo y tienen que suceder muchas cosas, lo platicábamos Óscar Espinosa y un servidor anoche. Puedes crear el hardware más maravilloso, que aquí lo hicieron los olmecas, los mayas, los españoles y los ingleses un poquito en Campeche, pero lo que nos falta para que funcione el mundo maya es el software, es la conectividad, los vuelos, la señalización, las vías terrestres, etcétera, etcétera. Ustedes, Fernando, como banco, ¿cómo ven el financiar otros elementos de un producto que se presenta como íntegro, que sería el mundo maya? Aviación, por ejemplo. Dura pregunta, lo sé, pero… Bueno, existen algunas industrias hoy complicadas de financiar y la aviación, ¿no? Porque la aviación, como sabes, cuando tú ves un balance de una línea aérea y ves la deuda, parece un tema bastante controlado, pero cuando ves el renglón de arrendamientos y cuando calculas toda la carga financiera que puede tener una línea aérea,
pues se necesitan verdaderos especialistas para financiar temas de estos que además son de muy largo plazo, ¿no? Las otras actividades turísticas como los hoteles, y después de ver ese examen de estrés que se tuvo en el 2009, lo que estamos viendo es un montón de soluciones nuevas hacia otras entidades turísticas, notoriamente los hoteles, ¿no? Y creo que se han tomado lecciones muy buenas de otras industrias que han permitido que de manera muy integral la industria turística pueda en los últimos años acceder a mucho más financiamiento, porque se está haciendo las cosas mucho más inteligentemente, ¿no? Por supuesto, todo el tema de portafolios, todo el tema de escala, esta lección que nos están dando real estate de otro tipo, ¿no? Donde se juntan los portafolios, se diversifican los riesgos, tanto geográficamente como desde el punto de vista ciudad o desde el punto de vista playa, etcétera. Y hay muchos jugadores que están entrando a hacerlo, ¿no? Entonces, la parte complicada pues es poder tener el financiamiento de un proyecto, ¿no? Los bancos somos mucho más fáciles de acceder cuando financiamos algo que ya está generando flujo que cuando estamos haciendo un proyecto. Muy probado, pero por otro lado, pues sí nos está dando la oportunidad de financiar de apalancar esos portafolios, ¿no? Yo pienso que es todo un reto. Lo que tú mencionas, la parte de infraestructura, es lo que puede empezar a crear un volumen y unos portafolios de nuevo con la escala suficiente para atraer a muchos más inversionistas y a muchos más bancos. Y creo que hay mucha labor de articular todas estas inversiones pequeñas en inversiones cada vez más grandes, porque eso va a permitir tener un mercado mucho más ágil y mucho más profundo, ¿no? Sí, Felipe. Nosotros estamos invertidos también en líneas aéreas, nos ha ido muy bien en la inversión, pero sí es un negocio de alto riesgo que tienes que analizar con mucho cuidado. Pero lo que quería destacar es que hay un sector nuevo que nosotros hemos visto con mucha atención, que sería la parte de innovación tecnológica aplicada al turismo. En esta parte nos ha ido muy bien en una inversión que hicimos en una agencia de viajes virtual, haciendo todo por internet, que creo yo que ha facilitado y ha puesto en contacto a la oferta con la demanda de servicios turísticos, y hemos visto también ahora unos desarrollos muy interesantes para poner en aplicaciones en teléfonos que te permite no nomás reservar, sino comprar boletos hasta de autobús. Y esto creo que va a mejorar mucho la conectividad y va a bajar las comisiones que pagan, que al final espero se refleje en o precios más bajos o mejor calidad de servicios para los que demandan la parte de servicios turísticos. ¿Alguien más del panel que quisiera dar un comentario sobre este tema? Nada más complementar un poco lo que comentaba Fernando. Lo que hacemos en el banco es complementar y tratar de inducir a la banca comercial a que entre al financiamiento. ¿Cómo lo tratamos de hacer? Hemos alineado el producto de la banca de desarrollo, en el caso de Bancomex, a generar proyectos de inversión, ¿no? Nosotros nos estamos especializando o nos hemos estado especializando en poner recursos particularmente al proyecto, en donde cuidamos, como comentaba hace un momento, la admisión de ese proyecto. Cuando sale al mercado y sus variables y fundamentales de puesta en marcha fueron correctas y no hubo desviaciones de presupuesto ni de tiempo, es un proyecto que tendrá mejores posibilidades de competir en el mercado y con ello tomarse por la banca comercial ya con un negocio medido por el EBITDA que genera cada llave. De esta manera, como el banco trata de complementar a la banca comercial y buscar que se generen mayores competidores financieros para poder apoyar diversos proyectos en su etapa, sobre todo ya de maduración, que es cuando la llave está desempeñando correctamente. Y ahí, no obstante, el 2009 al 2014, John, que fue, como saben todos, un momento de astringencia en la liquidez, bueno, el banco puso cerca de 30,000 millones de pesos frescos al sector, particularmente a la puesta en marcha de nuevos proyectos, y como lo vemos nosotros es en los destinos potentes de conectividad
y en aquellas ciudades con corredores potentes de inversión. Entonces ahí es donde el banco está participando y nos conectamos adicionalmente para el tema de infraestructura y logística con sectores dentro del banco. Tenemos sectores especializados para financiamiento, en donde aeronáutica, aeroespacial, automotriz, transporte y logística, energía, todo esto tratamos de ir conectando porque de repente llega una inversión de Audi en la zona de Puebla, Tlaxcala, y ahí estamos apoyando proyectos de inversión de cadenas institucionales. Llega una inversión de minería a la zona de Sonora, y ahí estamos también haciendo, llega Petroquímica, Coatzacoalcos, y ahí estamos, llega energía, y lo que buscamos es darle seguimiento a la inversión en un esquema de interconexión sectorial, que es como alineamos nosotros el modelo de financiamiento, ¿no? Pero generalmente te basas un poquito en la tendencia en mercados, estudios de mercado y demás, ¿no? Y mi pregunta aquí es, tenemos un problema de que algún exsecretario de turismo, cuando hacía yo mis primeros pininos de turismo en Ixtapa, me dijo, tenemos un problema de masa crítica. Le dije, Chihuahua, ¿y eso qué es? No tenemos suficientes cuartos y por lo tanto no tenemos suficientes vuelos. Lección número 1 en turismo conectado por aviones, ¿no? Y entonces, ¿qué no es hacerle un poquito lo que hizo el gobierno mexicano cuando creó Cancún hace 40 años, 40 y tantos años, que es romper ese ciclo y que sea el mismo gobierno vía Bancomext o Banobras o una asociación de los estados con la banca de desarrollo y crear una línea aérea regional, a lo mejor asociada con una línea aérea que sí sepa operar, porque luego los burócratas no somos buenos para operar cosas, pero para romper el ciclo tienes que hacerle como le hacen los chinos, constrúyelo y va a suceder. ¿Existe esa posibilidad? Esa no estaba en el guión, ¿verdad? Yo creo que es un tema, el tema de líneas aéreas es muy delicado, sobre todo para nosotros en el banco, y yo quisiera simplemente transmitir que efectivamente estamos financiando algunas líneas aéreas que hoy están generando una opción para la conectividad en el país, pero entramos con mucho cuidado, efectivamente, John. Yo creo que el tema de destinos como Huatulco es donde sí hemos entrado a tratar de poner llaves hoteleras para tratar de darle la vuelta o buscar que compañías que traen su propio tráfico como Sunwing puedan llegar a ciertos destinos y tratar de potenciar la llegada de turistas a esos destinos, ¿no? Crear la masa crítica. Pedro. Muchas gracias. Quiero ahora mencionar el aspecto del movimiento de viajeros en los aspectos de negocio. Yo creo que México tiene una dinámica muy impresionante, sobre todo en ciertas regiones del país. Ya se ha mencionado el caso de Guanajuato y estados aledaños de Querétaro, Aguascalientes, parte de Jalisco se mencionó. Yo creo que ahí hay un nicho de oportunidad muy interesante, dadas las exportaciones que se están generando hacia los Estados Unidos. Y por otro lado también hay que tomar en cuenta la parte de las nuevas inversiones en el sector de energía. Aun cuando los precios del petróleo han bajado, existen oportunidades, quizá no tan grandes como podrían haber sido otros precios, pero existen y se van a generar. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad. Y me gustaría ver otra sección del video con el doctor Pedro Aspe. Si bien el turismo de extranjeros en México, el turismo de playa, el turismo que viene de los Estados Unidos a México, es claro que va a crecer durante este año de 2015, también hay otro tipo de turismo, un turismo más de negocios, que va a empezar y ya está empezando a actuar. Y esto se debe al pase de las reformas de energía y de telecomunicaciones que el año pasado fueron aprobadas por el Congreso de la Unión.
Yo creo que aquí va a surgir, en términos de negocios, una posibilidad muy grande de tener negocios en lugares donde antes no había tanto turismo de negocios. Piensen ustedes en lugares y ciudades como Tuxpan, como Tampico, como Coatzacoalcos, no digamos Ciudad del Carmen, Campeche, Villahermosa, sin duda. Toda la franja petrolera va a expandirse la parte de negocios. ¿Por qué? Porque ahora que empiezan la ronda 0 y la ronda 1, pasa a que van a entrar ya la licitación de nuevos campos, en esos campos hay muchísimo interés de distintas empresas nacionales y extranjeras de la iniciativa privada para entrar a la producción y a la distribución de petrolíferos. Entonces, la reforma energética va a dar toda la costa de Veracruz, de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, etcétera. Va a haber muchísimas ciudades que se van a llenar de edificios de hoteles de negocios, de 3 estrellas, gente que viene por un par de noches, etcétera. Van a empezar a ver mucho más comunicación con Texas, donde está con Houston, la parte petrolera, etcétera. Lo van a empezar a ver. Ya está empezando a ocurrir. Tienen que venir muchos por Ciudad de México y luego van a estas ciudades y se están llenando los hoteles. Entonces ahí hay una magnífica nueva inversión. Por supuesto, Ciudad de México. En Ciudad de México están las sedes del gobierno federal y está toda la parte regulatoria de telecomunicaciones y de la energía. Y ahí también se empiezan a ver cada vez más que los hoteles de negocios se empiezan a llenar. Yo que viajo mucho hacia Estados Unidos, cada vez me cuesta más trabajo el poder reservar de última hora porque los vuelos vienen llenos y vienen llenos de ingenieros que vienen a ver telecomunicaciones y energía. Bueno, esta pregunta se le hice a Luis hace unas semanas en otro lugar, pero según Jones Lang LaSalle, México tiene que construir en los próximos 9, 10 años 189,000 cuartos de hotel para medianamente cumplir con sus necesidades de crecimiento. Hacen una serie de cálculos basados en el número de población, lo comparan con Estados Unidos, le descuentan temas de capacidad económica, luego hacen una comparación con Europa, pero finalmente dicen 189,000 cuartos se tienen que construir. No dicen cuántos son de playa, ni cuántos son de ciudad todavía, pero, pues, y por ahí, no sé si ande por aquí Alejandro Morones. Alejandro dice que si queremos regresar el número 10 en materia de turismo, pues vamos sumamente rezagados en el número de cuartos que tendríamos que construir, y en el caso de Alejandro Morones se refiere específica y especialmente a turismo de placer, digamos playas, ciudades coloniales y demás. Entonces, un poquito to bounce back, primero Luis, luego tú Alexi, sobre este número, y luego le entramos al tema de fibras, secades y colocaciones en bolsa de compañías hoteleras. Yo no me gustaría ni entrar a la discusión de los 189,000 cuartos porque me parece que se fumar una palmera, pero… Por eso te la pregunté. La mera verdad. Porque sí, porque las estadísticas, no puedes comparar el país México con Estados Unidos. La economía americana es 20 veces la nuestra, el poder adquisitivo de nuestras personas es mucho menor, por lo tanto, la utilización de los cuartos basado en la penetración de cuartos por habitante en los países es demasiado general. Pero en fin, cada quien hace las cuentas como le acomodan y me parece bien. Yo lo que quisiera es cambiar un poquito, corrigiendo un poquito a nuestro querido doctor Aspe. La conectividad de la zona del Golfo con Estados Unidos tiene 3 o 4 años. Desde Houston y Dallas puedes viajar a estas ciudades en vuelos diarios y hasta 2 y 3 vuelos diarios. Entonces, la zona petrolera ha existido desde hace muchos años y ya ha sido un target de la industria hotelera también desde hace mucho. En lo que sí estoy de acuerdo es que si ya estaba bien, pues ahora va a haber una demanda adicional y se va a complementar. Eso es indiscutible. Y otro tema es,
todo se centra, y aquí me voy a enarbolar también con mi muy querido amigo Rafael García, que está aquí, que es presidente de la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles, en donde siempre se habla del turismo extranjero, y el turismo extranjero representa alrededor del 80% del PIB turístico nacional. El 20%. El 80% somos nosotros, los mexicanos, consumiendo y viajando dentro del país. Y ya esos, en esta conversación y en este panel y en muchos que hemos participado, no se habla de él. Y ahí es donde está invertido por mexicanos y es el consumo de mexicanos. El 75% de las divisas que llegan a este país, las que mencionaste, se quedan en orden de importancia Cancún, Ciudad de México, Cabos, Vallarta. O sea que quiere decir que el 20% de esas divisas van al resto del país. Si estamos hablando que ahí mencionamos realmente 4 entidades federativas, pues nos quedan 28 que nos tenemos que repartir el otro 20% de las divisas. Entonces, ¿de qué vivimos realmente en el interior? Vivimos del consumidor nacional. No es que no captemos ese extranjero que llega, sino que la mayoría viene siendo nacional. Ahora, en inversión turística, lo mismo, se habla de inversión extranjera, la mayor inversión que existe en todos estos estados, incluyendo los destinos turísticos, es nacional. Entonces, yo estoy de acuerdo que tratemos de captar turismo extranjero, divisas, me parece maravilloso, pero creo que tenemos que cambiar el tenor de la discusión. Tenemos que pensar realmente en que los inversionistas son nacionales, en que son inversiones menores. No vas a ver un megaproyecto de 250 millones en muchas de las ciudades del interior, pero vas a ver muchos oferta de cuartos o generación, inversión en los hoteles que son para el mercado natural de esas plazas. No son normalmente de 5 estrellas, porque no viajamos muchos de 5 estrellas al interior, sino somos de tarifas más modestas. Entonces creo que deberíamos de tener una discusión mucho más a fondo en lo que realmente es la inversión turística que mueve al país y dónde está el consumo turístico del país. Y regreso, son inversiones medianas, pulverizadas en 32 estados, no nada más en 4, generación de riqueza en todos esos destinos, y la inversión es mayoritariamente nacional. En ese sentido, quiero mencionar, así como le eché una patadita aquí a Gerardo, tengo que decirle que ha participado en 25 proyectos de los 100 que tiene City Express en financiamiento. Fue el primer banco que nos ayudó en detonar la inversión y la credibilidad en el sector crediticio. Entonces, volteando la pregunta, yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿tenían conciencia de la importancia y de cómo se mueve la balanza? Porque de ahí es donde vienen las respuestas. No estoy haciendo menos a nuestros destinos de playa, al revés, son un motor importantísimo, pero el 80% del enfoque está en otro lado. Muy bien. Quizá, si A me ver, va permites. Alexi, luego todos los demás, bienvenidos. Bueno, no hay duda que ese sería el quote del panel, que Jones Lang LaSalle fuma palmera. Bien dicho. ¿Hay alguien de Jones? Lo siento, si hay un representante de Jones Lang LaSalle. El punto importante es el sector turístico es un sector del valor agregado. O sea, puede ser y debe ser del valor agregado. Y cuando vemos México, 70% de todos los hoteles son independientes. Entonces, cuando el mundo se ve estos hoteles, más el 200,000 que está en camino, la idea es que la mayoría serían de las marcas grandes, de las banderas americanas, de Hilton, de Marriott, de IHG, todos esos hoteles. Y obviamente un mayor parte o un gran parte sería. Pero yo creo que uno de los puntos, me refiero al valor agregado, es una de las tendencias más importantes o más potentes en el turismo, es el turismo experiencial o auténtica. Y entonces, ¿qué es lo que busca estos viajeros? No buscan destinos del turismo, buscan destinos auténticos. Entonces, un hotel del grande, por decir,
tienen una dificultad de ofrecer este tipo de experiencia. Entonces, yo creo que una de las ventajas que tiene City Express o el sector turístico aquí en México es el know-how. Y cuando vemos, o sea, una oportunidad de inversión, yo creo que vamos a ver, ojalá, más inversiones en management companies, en empresas mexicanas que tienen el local know-how. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puede ofrecer con la tecnología que existe, sin la tecnología que hay? Porque esas banderas grandes tienen una gran dificultad de trabajar en destinos fuera de Nueva York. Obviamente tiene como hoteles en suelo por todos los continentes, pero yo creo que vamos a ver, ojalá, más inversión en estas empresas de management companies. Entonces, que no necesariamente tiene como el activo, no necesariamente tiene el edificio, es el asset light approach. Entonces, ojalá este sería como otro canal de inversión mexicana que vamos a ver en camino. A ver, Fernando Nieto y luego Fernando Olivera. Me parece súper interesante los números que da Luis respecto a todo el tema del turismo local, de la inversión local, del hotel independiente, pero me quisiera regresar a la pregunta que tú hiciste, porque si en cuatro entidades del país se ha logrado potenciar una inversión que genera esa cantidad de divisas, ¿no? Y que evidentemente todo viene desde aquellas épocas de los 70s en donde hay una inversión muy importante del gobierno dirigida y se crea un resort como Cancún. Evidentemente esto ya no es replicable así porque la tierra cuesta distinto, el mundo es otro, ¿no? Pero la verdad es que sí es muy notorio ver el tema del turismo local, que estos hoteles de ciudad son los hoteles que son fáciles de financiar porque son pues es una inversión mucho más medible, más pequeña, los flujos suelen ser muy constantes, ¿no? Casi que la ocupación está en más o menos 5% y no se mueve en años, ¿no? ¿Qué hay que hacer para volver a Huatulco? Pues si no un Cancún, una quinta parte de Cancún, y qué pasa cómo revivimos Ixtapa, qué hacemos con Peñasco, cómo podemos volver a detonar un foco de inversión y de generación de divisas tan importante. Creo que México es de los pocos países que tienen lecciones positivas en este tipo de inversiones. ¿Por qué no lo volvemos a hacer, no? Muy bien. Fer. Yo coincido totalmente y son cifras que sí conocemos desde los gobiernos de esta potencia del turismo doméstico. Y aquí, hablando justo de este equilibrio entre nuevas inversiones, normalmente en estas mesas, pues sin duda se habla de los grandes números de las inversiones millonarias, de las grandes cadenas, pero ya también lo decía Alexi, más del 70% de la hotelería de este país es independiente y esa es hotelería familiar tradicional que difícilmente se va a convertir al tiempo en un corporativo y que hoy empieza o ya está incluso muy deteriorada contra la nueva hotelería de 3 y 4 estrellas y que genera miles de los empleos del turismo en el país. A nosotros, desde el gobierno del estado de Guanajuato, esta es una de las cosas que más nos preocupa porque vemos en el centro del país esta infraestructura turística, hotelera, tradicional, muy cansada. La llegada de esta nueva hotelería de cadenas que, bueno, por supuesto que las necesitan todos los destinos, en hotelería de 3 y 4 estrellas, en tarifas competitivas, pero que hoy, y bueno, pues como decía Fernando, y ojalá de verdad se amplíen estas posibilidades para todos estos empresarios que sí es que generan el 80% de la actividad turística de nuestro país, son los que pagan las nóminas y son los que pagan, por supuesto, la vida fuera de otro tipo de temporadas altas y en otros destinos no tan de sol y playa en este sentido, y dar ese tipo de apoyos económicos, ese tipo de condiciones de incentivos. Nosotros en el estado de Guanajuato hemos iniciado una serie de proyectos junto con la banca comercial, en donde inclusive estamos ya haciendo reembolsos a la tasa de interés hasta 6 puntos porcentuales de la tasa de interés en la que toman los créditos con la banca, porque ahí tenemos muchísimos hoteles
que pueden desaparecer en el corto o mediano plazo. ¿Ustedes apoyan al dueño del hotel? Nosotros apoyamos directamente lo que hace un hotel. Vamos a pensar un hotel de 3 estrellas de 70 habitaciones en el centro de Irapuato, que empieza a ver llegar a todas estas cadenas internacionales y que su habitación de repente se está yendo ya sin IVA a 450 pesos, pues prácticamente le alcanza para pagar las nóminas y le alcanza para poco más y no dar ese mantenimiento. Eventualmente estamos apoyándolos una vez que la banca comercial les otorga créditos de 2, de 4, de 6, de 8 millones de pesos, como decía Fernando. Son además ocupaciones muy estandarizadas, son ingresos muy estables y nosotros, si toman por ejemplo el dinero en 10%, 6 puntos se los regresamos nosotros siempre y cuando sean puntuales en los pagos a la banca comercial. Ese tipo de incentivos que desde los gobiernos, y tú ahorita lo decías y ponías sin duda el dedo en la llaga, cómo debe de hoy desde los gobiernos generarse ese desarrollo regional que es fundamental. Siempre lo hemos dicho y lo hemos dicho por décadas, la aviación regional es un gran pendiente de este país para empezar a potenciar los diferentes destinos, no solamente estos grandes desarrollos turísticos de playa. Si yo quiero volar en una ruta turística desde Guanajuato a Zacatecas y de Zacatecas a Monterrey, de Monterrey regresarme a lo mejor a Aguascalientes, es imposible. Y esa aviación regional turística, pero también de negocios, bueno, pues habría que valorarla dentro de todos estos esfuerzos. Y nosotros sí vemos una preocupación hoy latente entre, sí es cierto que tiene que seguir llegando una nueva hotelería, pero la infraestructura instalada hoy en muchas de estas otras ciudades necesita una mano y sin duda necesita un gran apoyo de las instituciones financieras. Nosotros como gobierno estamos dando pues esa colaboración, pero tampoco puedes entrar tú con todos estos esfuerzos, ¿no? Como gobierno, pero sí en este momento que se están dando en el centro del país grandes desarrollos de otras industrias, hay que también fortalecer esa base primaria de los empresarios originales, ¿no? Felipe, en México casi siempre vemos pa'l norte, siempre vemos qué está pasando con los mercados en Estados Unidos y cómo se financian las cadenas, los grupos hoteleros, los inversionistas allá, y nos moríamos de la envidia por todas las posibilidades que tenían hace unos cuantos años. Hoy en México ya tenemos una bolsa que sí funciona y qué mejor ejemplo que la colocación de los hoteles City Express de Luis Barrios, pero existen también 2 fibras dedicadas de lleno al tema hotelero, no turístico, y hago la diferencia. Hay una tercera fibra, la más grande de México, Fibra 1, que también está adquiriendo algunos hoteles. Entonces yo quisiera un poquito tu feedback, porque finalmente, aunque eres el de fondos, de corazón eres mazatleco y eres turistero, ¿eh? Mira, no sé si pudiera antes, creo que sacaron temas muy interesantes. Yo creo que lo que dijo Luis es algo que deberíamos considerar. Si el 80% de la actividad turística proviene del turismo de los propios mexicanos, creo que debemos apalancar eso. La segunda parte que comentó Fernando respecto a que la hotelería está muy fragmentada, esa es otra realidad que tenemos. Hay una cantidad grande de hoteles que se manejan de forma familiar. Yo creo que a esos hoteles, en términos de política pública, deberíamos hacerles llegar el know-how que tiene hoteles como los que están integrados en cadena. Necesitaríamos hacerles llegar un know-how, necesitaríamos hacerles llegar sistemas de reservaciones, sistemas mancomunados de reservaciones, y ¿por qué no? Alguien pudiera muy fácilmente pensar en ir asociando a estos señores, integrarlos en una pequeña cadena y conseguirles capital más barato, además de hacerles llegar tecnología, ¿no? Esta parte es importante y creo yo que da puerta a un gran negocio, porque al final todo mundo que trabaja por un objetivo, ¿no? Y el objetivo sería retorno. Respecto a tu pregunta, yo creo que la cadena de integración de capital en México todavía, como cualquier país emergente, todavía no está completa. Los recursos financieros es el recurso más escaso que tenemos, pero sí hemos visto una integración en la cadena de formación capital. Por ejemplo,
La bolsa de valores es algo que existe de hace 130, 140 años. Llegó a ser una fuente de financiamiento muy importante en los 70, tuvimos 3 bolsas de valores, las fusionamos en una, llegamos a tener casi 500 empresas listadas y ahorita estamos en menos de 200. Sabemos que hubo una concentración en los bancos y que deslistó probablemente 50 bancos, etcétera, pero todavía como fuente de financiamiento, en la parte del capital, en la parte del equity, todavía hay mucho que hacer ahí. Si te vas hacia atrás y regresas a banca, a capital privado o private equity, pues vemos que en el financiamiento al sector turístico en Estados Unidos, private equity pesa el 45% y en México el 15% nada más. Esto se debe a que la industria de private equity está todavía en pañales. Las primeras inversiones en private equity se hicieron al finales de los 90. Los primeros fondos, como el fondo de Pimex que mencionó Luis, cerraron en el año 2007, 2008. Venían siendo manejados principalmente por españoles y con dinero de España y del BID. Estamos apenas en la segunda generación de fondos. Afortunadamente han tenido un impacto fuerte en el desarrollo del capital, en la parte baja del lado derecho del balance, pero todavía falta mucho por hacer. Hay unas comparaciones terribles. Si tú ves cuánto pesa la industria del capital privado respecto al PIB, es menos del 0.10 del 1%. Todavía falta muchísimo. Si tú ves, hay un estudio de la competencia aquí de José Antonio, que dice que hay 45,000, 50,000 empresas que pudieran recibir inversión de capital privado, y te volteas y ves a la MESCAP, que es la Asociación de Capital Privado, y encuentras con que hay 70 grupos que se dedican a hacer el capital privado. Entonces, atender 50,000 empresas con 70 grupos es muy complicado, porque la gente que invierte en capital privado invierte en 4 o 5 empresas nada más, porque además de llevarle el financiamiento en el equity de las empresas, les lleva modernización gobierno corporativo, les lleva tecnologías administrativas, lleva todo eso. Entonces, es atención sumamente personalizada, entonces tenemos ahí un problema serio. Afortunadamente, para dar un poquito más de profundidad a la bolsa de valores, las autoridades correspondientes lograron finalmente hacer las famosas fibras, que en los 90 la gente que trabajó en el sector financiero hablábamos de los REITs en Estados Unidos y decíamos, aquí vienen en México, ya estamos trabajando. Se hicieron realidad Fibra 1, 2010, 2011. Sin embargo, la cantidad de dinero que han levantado en la bolsa de valores esas fibras ha sido muy alta. Deberíamos tener cuidado en ver la transparencia de las fibras y ver si los retornos se han apegado a lo que dicen los prospectos. Porque si tú vas con inversiones institucionales y prometes algo y luego lo cumples parcialmente, puede ser muy riesgoso para el desarrollo del mercado. Y últimamente, del 2009 para acá, en otro cambio regulatorio se les permitió a las AFORES invertir en proyectos o en private equity o en venture capital en un esquema muy complicado, en instrumentos públicos muy complicados, con procesos muy difíciles. La gente que ha logrado levantar un CECADE ha batallado 2 años trabajando con las AFORES, con las autoridades, con abogados, con despachos de auditoría, y el resultado todavía no es cierto. Tú todavía corres el riesgo de lanzar ahí 200, 300 mil dólares en un proceso y llegar al final del mismo y no haber levantado capital. Y eso es muy caro. Quizás es más barato voltearse y contratar a un banquero de inversión, jugar bola dura y pagarle toda comisión de éxito, porque entonces puedes tener más probabilidad de éxito. Entonces, yo creo que todavía falta. Sí es cierto, ya tenemos los CECADES. Los CECADES te permiten accesar en proyectos privados
a una fuente de ahorro doméstico muy importante, que es el sistema de Afores, pero todavía le falta trabajar, todavía tenemos que hacerlo más eficiente, todavía tenemos que mejorar la forma de trabajar en ello. Muy bien. Sí, José Antonio. Sí, yo quisiera comentar que no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Felipe, porque creo que ahí viene toda la reputación de muchos sectores y al final las Afores pues son muy delicadas en cuanto a la exposición de los rendimientos, pero platicarte una anécdota que creo que puede servir mucho a lo que decía Luis, de esas 4 entidades que son el 80-20 y al mismo tiempo de lo que comenta Fernando, de que, bueno, al final del día, ¿qué están haciendo virtuosamente para replicarlo? Y yo creo que hace unos meses, es algo muy reciente, ustedes vieron lo que hizo Odil con Cabos y cómo al final del día el sector seguros estará pagando cerca de 3,000 millones de pesos para esto, pero lo que me comentaba Rubén RH, que no sé si esté por aquí, pero era el tema de cómo están revisando los hoteleros de Cabos su situación, porque lo más fácil es volver a poner las piedras como estaban y otra vez volver al negocio. Y la verdad es que de lo que se trata es de un ejercicio de planeación estratégica que todos deberíamos de hacer en distintas localidades y decir, bueno, esta era mi oferta, pero ¿cómo visualizo yo que debe de ser mi oferta? Ah, pues mi oferta debe de ser un crucero que atraviese todo el Mar de Cortés, vaya a Peñasco, donde ni siquiera tenemos un vuelo de avión, regrese y conecte todo lo que es la zona de Baja California. Y entonces están visualizando que cuartos de hotel que antes eran para americanos, casas que tenía Cuestro de millones de dólares, ahora van a ser para canadienses porque quieren atender X sectores. Entonces a lo que voy es, se están reinventando dentro de lo que quieren ser como oferta de negocios. Eso es lo que deberíamos estar replanteando y solo lo hacemos cuando tenemos una situación de desastre como esta que estuvimos viviendo. Totalmente de acuerdo. Pedro. Bueno, dando seguimiento a la importancia y a las oportunidades de inversión, no quiero dejar de mencionar lo que ha dicho Luis Barrios en el sentido de los viajeros y turistas nacionales. Ahí hay una gran oportunidad y yo creo que tiene toda la razón que tenemos que también prestarle el foco a ese 80% de lo que tenemos de viajeros. Por otro lado, me interesó mucho lo señalado por Fernando, el aspecto de esos estímulos a la inversión. Yo creo que como gobierno del Estado, pues yo creo que es algo que bueno que se esté haciendo y yo creo que se debe hacer en este sector y en otros y ojalá se generalice para impulsar la inversión. Entonces, nuevamente hablando del tema de inversión y las oportunidades, me gustaría que viéramos otro tramo del video del doctor Aspe. Por último, hablar un poco de las condiciones financieras para ver la inversión y cómo evoluciona la inversión durante este año 2015. Como todos sabemos, hay que tener hedges naturales. Si yo vendo un hotel en pesos, pues no puedo endeudarme más que en pesos. Pero si mi clientela me paga en dólares, yo puedo perfectamente, al exportar un servicio en dólares, perfectamente tener dólares y no corro riesgo cambiario porque tengo machado los ingresos con los egresos. Bien, ¿cómo se ven las condiciones financieras en los Estados Unidos para este año 2015? Se ven bien. Se ven bastante bien por 2 razones. Primero, la inflación continúa baja. Y segundo, la caída de los precios de la gasolina en las gasolineras americanas ha pasado. En octubre pasado, un galón, casi 4 litros, te costaban $4. Hoy te está costando $1.90. La caída es del 55% para todas las familias. Entonces están ahorrando aproximadamente unos $140 mensuales, que eso te lleva alrededor de, en el año, una cifra muy atractiva. ¿Qué está haciendo el consumidor con eso? Lo está consumiendo. Los datos del último trimestre de consumo en Estados Unidos pegaron un brinco y ese consumo tiene que ver con la baja de las erogaciones por gasolina para la familia promedio. Entonces, esto es muy atractivo, pero además tiene un impacto, que es que difiere la elevación de las tasas de interés porque no se ve que haya presiones inflacionarias. Al
al retrasar en los hechos que la Fed tenga que aumentar las tasas de interés, te va a dar más meses del año 2015 sin aumento de las tasas. Por tanto, es muy atractivo en este momento el poderse endeudar en dólares si es que exportas un servicio, porque entonces sí puedes machar dólares con dólares. Francamente, se ve bien. En pesos, afortunadamente, cada vez tenemos más disponibilidad de pesos a 5, 10, 15 y hasta 20 años. Esta es una oportunidad que no hay que dejarla pasar, porque vas a tener hoteles llenos, una paridad que te está dando una competitividad inusualmente alta, y por lo menos en la primera mitad de 2015, tasas de interés muy bajas. Y yo lo que sugeriría es sí apalancarte, no en exceso, pero sí apalancarte, y si son prudentes, tomen un hedge de tasa fija. Más vale pagar un seguro, pero tenerlo por lo que pudiera venir cuando la Fed tenga que volver a tener tasas un poco más altas. Bien, qué bueno que tengan un seminario como este en un momento adecuado. Mi agradecimiento a los organizadores por la invitación y a todos ustedes, que tengan un buen año 2015. Gracias. Bueno, ya estamos cerca del tiempo límite que nos han fijado y desafortunadamente se me quedan muchísimas posibles preguntas en el tintero, pero sí quisiera pasar el micrófono rápidamente, empezando por Gerardo Corona, y a mí siempre me gusta hacer un ejemplo que es, tu abuelita rica te acaba de heredar 75 millones de dólares y puso una condición única, que tenías que invertirlo en un producto turístico en un lugar de la República Mexicana. Un lugar. Entonces dime, ¿en dónde y qué? Bueno, lo que pasa es que 75 millones de dólares en un lugar de la República, pues tendría que ser conectividad potente como la Riviera Maya, ¿no? Yo creo que si hablamos de diversificación, yo preferiría diversificarme en todos los corredores de inversión que hoy tiene México y que lo potencia sus propios sectores de desarrollo, ¿no? El corredor de aeroespacial, el corredor automotriz en Guanajuato, el corredor de energía en Ciudad del Carmen, la frontera, los parques industriales. Yo creo que si es en un solo lugar, la Riviera Maya. Luis. Para nosotros sería imposible, ¿sí? Sería imposible porque un hotel nos cuesta 7 millones de dólares, entonces serían 10. En la Ciudad de México, ¿cuánto cuesta uno de tus hoteles? Pues un poquito más, pero no 70, no pasan de 12. 7. 12, bueno. Nos caben, digo, probablemente yo seguiría con la misma. México a nivel, buscar dónde está la inversión en exportaciones, la inversión manufacturera, y ahí concentrarme. Plazas, pues donde estén. Nosotros no seguimos ciudades, seguimos industrias. Entonces, en este caso sería el sector manufacturero, exportación. Vamos a quitarle la limitante de un lugar para los demás. Alexi. Bueno, no conozco muy bien el mercado local, pero yo diría igual, o sea, en las áreas de industria, yo creo que ahí vamos a ver un gran crecimiento de demanda. Contigo no queda duda, ¿verdad, Fernando? Yo les voy a decir en dónde, allá en Guanajuato se pueden invertir estos 75 millones. Yo a lo mejor pues dejaría la función pública, ¿no? Ajá. Y me dedicaría a administrar estos 75 millones. Gracias a tu abuelita rica. No, yo creo que hay que voltear hacia estos destinos intraterritoriales. Las tendencias internacionales del consumo de los turistas, incluso nacionales o internacionales, sí están buscando más allá de la gran infraestructura, ¿no? Yo creo que una enseñanza que yo traigo del último FITUR es el comentario de Mariano Rajoy, el presidente de España, que decía que 1 de cada 4 turistas extranjeros que visitaron España en 2014 fueron a comer bien. Solo a eso, como primera motivación. Yo creo que este es un país en donde en cualquier esquina, incluso hablando de cocina de banqueta, se come muy bien. Y para eso no se necesita una gran inversión.
aunque sí creo que lo que tenemos que hacer es hacer una gran inversión en ese posicionamiento de nuestros atributos como destino turístico que somos y potencia turística que somos como México, y que ya las, digamos, superinfraestructuras de conectividad, de acceso, sí tengan que ser pues una materia de trabajo de nosotros los gobiernos en crear una cultura turística, no solamente en los que nos dedicamos en el Círculo Rojo a la actividad turística, sino a todos los mexicanos, creérnosla como un destino que puede vivir directa o indirectamente de los beneficios del turismo, y que con ello vayamos viendo cómo nuestros destinos van fortaleciéndose, van generándose una vez más nuevas oportunidades de desarrollo en nuestros 10,000 kilómetros de costa o en nuestros cuantos destinos turísticos, pueblos mágicos y ciudades patrimonio de la humanidad que tenemos y que podemos presentar al mundo con esa posibilidad, no solamente para que se utilicen y se aprovechen y se preserven, pero para que lleguen las grandes inversiones. Nunca dijiste dónde te la ibas a gastar, pero bueno. En Guanajuato. Ok. Y me llama la atención que hasta ahorita nadie ha dicho condominios, villas, campos de golf, productos inmobiliarios, productos de conectividad, hasta ahorita, pero a ver. No voy a ser redundante, pero en esa línea que tú mencionas, lo que hemos visto como megatendencia, tanto en México como en los Estados Unidos, que es nuestro principal mercado, es el envejecimiento de la población. Entonces, algo que tenemos detectado que puede ser un detonador es que una clínica de buen nivel en Ajijic, en Cabos o en Puerto Peñasco puede hacer la diferencia en el vacacionar de los turistas. Turismo médico también es una gran oportunidad. Muy bien. Don Felipe. No, yo seguiría apostándole al turismo de negocios, y déjenme decirle porque veo dos macro tendencias. La primera es cuando las comunicaciones y las telecomunicaciones empezaron a abaratarse, a ser más eficientes, yo dije, los viajes de negocio van a acabar. La muestra es lo contrario, todos estamos aquí, venimos de fuera, y nada más los que alcanzan un cartel como Pedro Aspe pueden mandar su video, ¿no? Sí. El resto de los mortales tenemos que estar presentes. La segunda es algo extraño y quizás no va a gustar mucho. Yo trabajé en la Secretaría de Turismo, arrastraba el lápiz para el licenciado Dondey, para el licenciado Morones, me regañaban, claro, porque siempre me equivocaba en las sumas y restas, pero me la pasaba haciendo números. Y analizando encontré algo que se nos olvida. En Estados Unidos se generan miles de millones de viajes al año y la mayoría de los viajes son por carretera, no por avión. El avión representa un porcentaje muy pequeño. Y entonces, claro, cuando venimos a explicar a México, decimos, no, pues no tenemos carreteras, son muy peligrosas, etcétera. La realidad es que ahora la infraestructura carretera es mucho mejor. Para la gente de nuestra edad es muy fácil saberlo, que la infraestructura carretera es mucho mejor que la que teníamos en los 80s, en los 90s, y que ahí esto debería facilitar el turismo doméstico y en viajes cortos. La otra parte es que yo he visto también, desafortunadamente no he tenido la posibilidad de probarlo, pero manejando por carreteras te das cuenta que la calidad de los autobuses es mucho mejor. Lo ves muy limpio, lo ves moderno, lo ves puntual y lo ves siempre por autopistas de cuota, que me imagino que mejorará mucho la seguridad. Y esta es algo que deberíamos tener en cuenta, por lo cual coincido con Fernando y con Luis, ahí estaría el negocio, me haría rico. Muy bien. Fernando. Bueno, pues no hay nada peor que la unanimidad, ¿no? 75 millones de dólares, como dijo Einstein, pues pueden ser muchos o pueden ser pocos, ¿no? Para hacer hoteles de ciudad de 7 millones es mucho, pero pues un hotel, un resort aquí de la Riviera Maya, pues vale varias veces, podría ser un múltiplo de esa cantidad, ¿no? Y la verdad es que el mensaje para mí es que la escala es muy importante, ¿no? Hay que invertir de manera muy inteligente porque una inversión sustancial bien hecha y que ha sido exitosa, pues atrae más inversiones. Y si no, pues cuando se hizo Cancún en el 73, ¿no? Pues no existía la Riviera Maya. Hoy existen más cuartos en la Riviera Maya que en Cancún. ¿Y por qué? Porque hubo una inversión de infraestructura, digamos,
muy inteligentemente hecha, ¿no? De nuevo, no se va a poder hacer eso porque el mundo cambió, pero si vemos y hablando del turismo, del gran turismo, veamos lo que ha hecho OHL en Mayacobá. O sea, es una inversión de infraestructura que está creando alrededor, ya están haciendo una ciudad enfrente del mismo tamaño que Mayacobá, y eso pues está trayendo inversiones en condominios, inversiones en real estate, inversiones en turoperadores, en parques de turismo extremo, en restaurantes, etcétera. La inversión inteligente trae más inversión, y yo creo que si se invierten bien 75 millones de dólares y el resultado es correcto, va a haber otros 75 atrás y va a haber otros 75 atrás. Sí tenemos que cuidar la escala, sí tenemos que cuidar que se hagan las cosas de tal manera que se multiplique esta inversión. Yo sí lo haría, esta inversión yo la haría en un proyecto que sea multiplicador. Me fijaría muchísimo en ese aspecto nada más. Muy bien. ¿Y Pedro, dónde también tiene abuelita? Sí, ya tuve tiempo de pensar qué haría con los 75 millones de mi abuelita y ya sé qué voy a hacer. Voy a formar una cadena que se va a llamar City MX y penetraría en el mercado de City Express. Junto. Bueno, pues, y si es lo que están haciendo algunos, ¿verdad? Bueno, se nos ha terminado el tiempo, desafortunadamente, que queríamos dejar un poco de tiempo para algunas preguntas de ustedes, pero tenemos un panel que daba para 2 horas más, desafortunadamente, se nos quedaron algunas preguntas en el tintero, pero les agradecemos a todos ustedes, pero especialmente a nuestros panelistas, panel de súper lujo, muy conocedores, muy informados, y de veras es un privilegio haberlos tenido aquí. Y para ustedes, mucho joven que veo aquí, pues tienen aquí enfrente a gente que son verdaderas instituciones en el tema inmobiliario, turístico y de financiamiento. Mil gracias y un aplauso fuertísimo para nosotros. Gracias.